Bienvenidos, estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión el tema es algo que se llama pensamiento computacional y sus implicaciones en educación universitaria. Este tema ya tiene un buen tiempo, en los últimos años ha tenido un resurgimiento y creo que es algo importante a discutir en el contexto actual de la crisis educativa por la pandemia y sus secuelas. Para ello nos acompañan tres personas con mucha experiencia sobre estas temáticas. El primero es el doctor Guillermo Rodríguez Avitia. Él es profesor asociado de sistemas de información en el College of William and Mary en Virginia, Estados Unidos. Cuenta con un doctorado en administración de sistemas de información por la Universidad de Texas en Arlington y con más de 30 años de experiencia en instituciones académicas, principalmente en el Tecnológico de Monterrey y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación, Melchor. Y nos acompaña también Marcela Peñalosa Báez. Ella es licenciada en Informática por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y maestra en Ciencias de la Computación por la Fundación Arturo Rosenbluth. Tiene más de 20 años de experiencia en la UNAM en este asunto de la tecnología y desde septiembre del 2010 es la directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias, Melchor, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y por último, Emiliano. Emiliano es licenciado en Sociología por la Universidad de la República, Emiliano Pereiro. Tiene magíster en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. Actualmente es jefe del área de pensamiento computacional del Plan Ceibal en Uruguay. En el año 2016 fue cofundador del proyecto Pan Sofía, un espacio con colegas argentinos para pensar el futuro de la educación. ¿Qué tal, Emiliano? Hola, ¿qué tal, Melchor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente estar acá para discutir este tema tan importante para la región, ¿no? Para nuestros sistemas educativos. Gracias. Pues ya ven que hay personas que dicen, tengo por ahí que la Janet Wing, una de las más evangelistas promotoras del tema, dijo hace varios años que el pensamiento computacional será una habilidad fundamental utilizada por todos en el mundo para mediados del siglo XXI, como leer, escribir y la aritmética. Y como todas las etiquetas que les ponemos a las cosas, sí requieren cierta discusión de qué queremos decir con este término. Pues, Guillermo, ¿a qué nos referimos actualmente con pensamiento computacional y cuál podría ser, empezando la discusión, su relevancia para la educación universitaria? Claro, Melchor, como toda pregunta de definición depende de quién lo diga, ¿no? Pero creo que una manera muy probablemente práctica de resumirlo es, digamos, una habilidad, por supuesto, que se refiere a la capacidad de resolver problemas. ¿Pero de qué manera? Utilizando un pensamiento algorítmico, utilizando un pensamiento estructurado, basado en modelos y abstracciones. No es una cosa exclusiva de disciplinas de computación, pero pues se inspira en ellas y en algunos casos, como en algunas escalas de medición que existen para ello, se le divide en subdimensiones, ¿no? Una clásica es la de Kormas, Yassir y Otzen, donde hablan de 5 dimensiones, que es creatividad, pensamiento algorítmico, cooperatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Yo creo que es una manera muy breve de resumirlo. Muy bien, Guillermo. Marcela, ¿algo que quisieras agregar? Sí, gracias. Pues yo lo que propongo es que pensemos en esto del pensamiento computacional, como ya dijo Guillermo, como un abordaje de cómo solucionar problemas. Y pensemos en un rompecabezas, porque hay como 4 fases importantes en esto del pensamiento computacional. Uno primero es la descomposición de ese problema en partes más pequeñas, como cuando uno abre la caja del rompecabezas y entonces empieza a ver todas las piezas y cuáles son las similares y empiezas a hacer grupos, ¿no? Como para poder ir preparando la siguiente fase, que es el reconocimiento de patrones. Y entonces así es como vas identificando las texturas, vas identificando las clásicas orillas del rompecabezas, las imágenes que ya están identificadas en la imagen que quieres armar, para después ir a la abstracción. Y la abstracción es
sumamente importante es cómo le quitas lo que no te va a ayudar a la solución del problema, a los datos que tienes enfrente, para al final pues hacer un desarrollo de un algoritmo, que esto es muy importante. Esto es una palabra algoritmo que suena mucho a computadoras, mucho a tecnología, pero que en realidad cuando se preparan, por ejemplo, recetas, toda receta es un algoritmo, es qué insumos requiero, qué voy a hacer con esos insumos, cuáles son los pasos y qué voy a obtener al final. Desarrollar algoritmos, poder no solo llegar a la solución de un problema, sino también poder comunicar esa solución es sumamente importante y es parte también de todo este marco de referencia del pensamiento computacional. Gracias, Marcela. Emiliano, ¿qué opinas? Buenísimo lo que acaba de decir Marcela, esto de que los algoritmos que suenan a este término tan computacional y tan del mundo tecnológico, también estamos en la vida rodeados de algoritmos 1.0, digamos, en la vida cotidiana. Nos lavamos los dientes con un algoritmo, cocinamos con un algoritmo. Acá en Uruguay tomamos mate y todo tiene un algoritmo para llegar a ese mate y es muy pertinente. Y bueno, y estamos alineados un poco en lo que venimos viendo. Yo también tengo como esa idea de la resolución de problemas, lo tomamos desde ahí. Nosotros desde CEVAL trabajamos mucho con lo que fue Simulpaper, ¿no? Ya esto, estamos tomando la programación como una forma de enseñar allá por la década del 70. También lo de Janet Wing, como mencionaba hoy Melchor. Y también nosotros tenemos como un poquito más que vamos a esta definición de Frailón, que es que desde su práctica se acerca a una definición que considera el pensamiento computacional como la habilidad para reconocer aspectos del mundo real que pueden ser modelados como problemas y para diseñar y evaluar soluciones algorítmicas que pueden ser implementadas computacionalmente. O sea, utilizar el poder de la computadora para solucionar problemas que tenemos en la vida real. Un poco en sintonía, digamos, con lo que venía diciendo Guillermo y Marcela. Gracias, Emiliano. Hace varios años me acuerdo que revisando el libro de Mindstorms, de Tormentas Mentales de Seymour Papert, en los 80s, ¿no? En MIT, que decía que el foco central no es en la máquina, sino en la mente, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los problemas, porque si ahorita paras a alguien en la calle y le preguntas qué es pensamiento computacional, pues va a poner los ojos de plato, ¿no? A pesar de que ya ha estado mucho tiempo en el discurso académico, inclusive gubernamental. Pues, Guillermo, algo del origen del término, porque luego esto de computacional le mete este ruido a las palabras, al término de que tiene que haber una computadora en el concepto. Yo creo que evidentemente surge como necesidad básica en el cómputo, ¿no? Es decir, su origen puede ser que la relación se haga hacia las ciencias computacionales en el momento en que tú tienes que escribir un programa. Y para escribir un programa, en vez de hacerlo como sabemos que normalmente se hace, que te avientas sobre la computadora a hacerlo, más bien lo tienes que planear antes. Y al planear antes, como decía Marcela, haces tu receta de cocina, cómo lo vas a trabajar, etcétera. Entonces, el hecho de que se tome la palabra computacional, yo creo que simplemente no quiere decir que hasta que existe la computación, existe el pensamiento computacional. Valga la barbaridad que voy a decir. Pero desde antes ya se venía haciendo, simplemente no lo habíamos puesto el término, ¿no? Entonces, otra vez, la idea finalmente es esa, ¿no? Que tú puedas abstraer, que puedas entender un problema, que puedas generar un modelo para resolverlo y que lo planees y hagas, ahora sí que la lista de actividades que tienes que generar para resolverlo. Eso lo vuelves algorítmico, lo vuelves estructurado en ese momento, sea el problema que sea de salud, sea de sociología, sea de computación, sea de ingeniería, como para construir un puente o para implantar un corazón artificial. Es algo que tienes que planear y que tiene que tener una estructura y que tiene que ir, digamos, de cierta manera muy estructurado para que tengas mayores posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, se le toma como la computadora porque la computadora sin el pensamiento computacional no existe, pero finalmente aplica en todas las áreas, ¿no? Así es, Guillermo, muchas gracias. Marcela, ¿algo que quisieras agregar a este punto? Sí, bueno, pues que efectivamente nos despista un poquito, ¿no? Esto y seguramente hay todavía muchas personas, dependiendo también de las generaciones, que inclusive le pueden tener cierta actitud, una predisposición cuando se les dice pensamiento computacional, pero es una gran diferencia entre
ser meros personas que usan tecnología y gente que puede hacer algo más con la tecnología, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que más ahora en el contexto de pandemia, con todo el acelere tan obligado que nos ha impactado para tener que utilizar todos mucha más tecnología de la que utilizábamos hace 2 años, indudablemente nos lleva a que podamos pensar qué estamos haciendo para poderle reparar su brecha de pensamiento computacional a diferentes generaciones, ¿no? Ahora también las personas mayores, cuando tienen que utilizar una página para poder solicitar una vacuna o para poder descargar un certificado de vacunación, la diferencia entre lograrlo o no lograrlo también tiene que ver con un pensamiento computacional. Así que como dices, puede ser que nos pongan estos ojos de plato si les decimos el término, pero es una necesidad de la que no estamos tan conscientes de que verdaderamente está muy cercana a nosotros. Así es, Marcela, así es todo un reto porque las dos palabras tienen mucho detrás, ¿no? La palabra pensamiento, que implica pensar, y algo que es abstracto, pues, para los seres humanos, pero que se traduce, al fin de cuentas, en acciones. Y uno quisiera ver a los responsables del manejo de las pandemias en todo el mundo y de la respuesta de las escuelas y universidades a la misma, utilizando el pensamiento computacional. En fin, pues muchas gracias por los comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista en estudiantes de diferentes áreas y de diferentes niveles. Bueno, el pensamiento computacional ha tomado mucho auge, y diría yo que principalmente con estudiantes de niveles básicos. Viene muy de la mano de las iniciativas educativas de promover el pensamiento crítico, la solución de problemas, mejorar los niveles de abstracción de los estudiantes, tener un pensamiento estructurado. Entonces, de esa forma se ha estado impulsando mucho más a nivel básico que en otros niveles. Además, diría que viene también con la corriente de impulsar el estudio por las ciencias y las tecnologías y las matemáticas, principalmente para las niñas. Entonces, esto viene fuertemente con todos estos movimientos de STEM. A nivel secundaria y a nivel preparatoria, también por la misma razón de promover el pensamiento crítico, estructurado, algorítmico, pues también tiene una importancia. Pero yo diría que más allá de eso, también impulsa un pensamiento y un lenguaje común para entender cómo funcionan las computadoras, para poder entender cómo desarrollar un programa de software que nos ayude a solucionar problemas con los que trabajamos día a día. En cualquier área de conocimiento hemos visto que ha crecido el uso de herramientas de software que ayudan a la investigación o a solucionar o a facilitar tareas que comúnmente se llevan en cualquier área de conocimiento. En la medida en la que nosotros entendemos cómo funciona un programa, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus bondades, vamos a poder acercar la tecnología a dichas problemáticas. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el pensamiento computacional y sus implicaciones en la educación universitaria. El currículo, los planes y programas de estudio en las universidades son una declaración formal, contundente, de lo que es importante enseñar y por lo tanto aprender y lo que se evalúa. ¿Qué opinan, Emiliano, sobre la situación actual de la enseñanza de este concepto de pensamiento crítico, sobre todo en las universidades? Porque he visto muchas publicaciones en educación básica, pero en educación superior está, como siento, un poco más restringido a algunas áreas del conocimiento. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mi especialidad es más educación básica, pero claramente me interesa el tema universitario y cómo esto debería estar dentro de las currículas. Yo creo que estamos un poco por detrás en la región en lo que tiene que ver con el currículum, pero también en educación básica y más todavía en educación universitaria.
hay avances en algunos países para introducir esto en los currículums, pero todavía es muy incipiente, no hay como una definición de, bueno, vamos a hacerlo obligatorio, vamos a darle el peso que tiene esta habilidad para el siglo XXI, para comprender un poco, para que nuestros estudiantes puedan comprender el mundo en el que vivimos, en el mundo que estamos rodeados de algoritmos todo el tiempo. Necesitamos como esas tienen como dos aristas abrimos ahí, ¿no? Un poco esto de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo rodeado de algoritmos, el mundo que la inteligencia artificial está trayendo y está a la vuelta de la esquina, y eso nuestros estudiantes tienen que comprenderlo. Y otra lista es un poco, bueno, usar el poder de las computadoras para mejorar de manera transversal o para crear, para expresarse en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Un sociólogo puede utilizar la programación para hacer sus investigaciones, un historiador, un economista, que ya los están usando. Por eso también eso es lo que decía Janet Wynn, de que todas las profesiones lo iban a usar. Bueno, claramente, porque el poder de las computadoras nos van a ayudar a mejorar, a potenciar todas las áreas del conocimiento. Por eso es importante de introducirlo en las carreras universitarias, ¿no? Porque todas las carreras universitarias pueden sacarle provecho al pensamiento computacional para potenciar la investigación. Gracias, Emiliano. Guillermo, algunas palabras sobre esto. Pero claro, retomando un poquito lo que dice Emiliano, estoy completamente de acuerdo. Esto no es de una disciplina. De hecho, hay algunos estudios que hacen síntesis sobre lo que se ha escrito de pensamiento computacional y aproximadamente el 30% de eso es sobre ciencias sociales y más o menos un 13% sobre otras disciplinas distintas a la computación o a la ingeniería, ¿no? Entonces, si bien sí se centra mucho en la parte de ingeniería, yo creo que para introducirlo, para realmente desarrollarlo en la currícula, si lo vas a meter como una asignatura, yo creo que es mucho más efectivo en niveles anteriores. Ya en el nivel universitario, en mi humilde opinión, creo que deben hacerse más bien acciones para que se desarrolle de manera transversal y que tengas actividades en el aprendizaje de aquellas materias que sí son del currículo, eh, pero que finalmente lo que busquen es conseguir ese conocimiento de una manera mucho más autorregulada, con actividades más activas, con la necesidad de que el estudiante planee precisamente estas actividades para lograr ese aprendizaje. Poco a poco, vaya, como una cultura en la manera en que estás entregando o estás reforzando ese aprendizaje, lo vayas haciendo a través de actividades que también desarrollan el pensamiento computacional, más que decirles voy a dar nada más un taller que a lo mejor es efectivo, ¿no? Pero yo creo que el hacerlo constante a través de toda la retícula de la carrera es mucho más efectivo o puede ser más efectivo. Por supuesto, también el profesor lo tiene que saber hacer. Sí, eso iba a comentar, la necesidad de involucrar a los profesores en el proceso. Marcela. Sí, indudablemente, pues también el fomentar que se haga trabajo colaborativo, porque si se maneja de manera transversal en nivel de educación superior, también se va a fomentar que se puedan trabajar entre diferentes disciplinas para poder colaborar en la solución de problemas. Y como ya habíamos mencionado, pues en cómo comunicar la solución, ¿no? Cómo transformarla en un elemento que sea entendible por otros que no han participado en la construcción de la solución del problema. Y bueno, pues también hacer énfasis en que el que esto se aborde en educación superior puede a veces ser muy tarde, ¿no? Ya hay diferentes elementos y habilidades cognitivas que se requieren para poder desarrollar en plenitud el pensamiento computacional, que si no se toman desde el nivel básico, como mencionaban también Emiliano y Guillermo, entonces podría ser ya demasiado tarde el poderlo fomentar en nivel de educación superior. Y sin embargo, creo que tenemos una gran oportunidad en poderlo fomentar y sí, como comentaban también, el poder preparar a los profesores para generar actividades de mucho aprendizaje experimental, porque de esto se trata también, se preparan las soluciones, se hacen los algoritmos y se prueban. Y tiene que ser en un contexto también muy disfrutable para el alumno, muy de los temas que le llamen la atención. Y no tiene que ser nada más programar, ¿no? A veces se piensa mucho que pensamiento computacional está asociado a un curso introductorio a la programación. No es la única vía. Hay maneras de construir materiales audiovisuales, de diseñar apps,
Hay ya la tecnología y la manera como está cercana a nosotros nos abre otras posibilidades para poder generar actividades muy atractivas para los alumnos en torno al pensamiento computacional. Sí, porque estaba viendo, revisando el tema que el expresidente Obama, expresidente de Estados Unidos, el Barack Obama, tuvo un proyecto enorme, ¿no? Con una enorme cantidad de inversión en dólares para enseñar ciencias de la computación en educación básica en Norteamérica. Y el imaginario colectivo piensa pues que quiero ver a mi bebé de kinder programando y capturando códigos en la computadora, y esta cuestión tan distorsionada que tenemos de esto, de lo que vemos en la televisión y en el cine. Sí, obviamente no es nada más programación, inclusive, pues como dicen muchos de los autores, es una manera de pensar y de resolver problemas. Esto me trae al punto de las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Porque revisando el tema, pues en preparación para el programa, parece ser que esto sí se enseña de manera explícita en las disciplinas estas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero como ya dijeron ustedes, también tiene muchísima implicación en ciencias sociales, biología, etcétera. ¿Qué opinan eso de cómo hacerle para integrar esto? Yo soy médico y en el plan de estudios de la carrera de medicina, en ningún lugar está puesto en el currículum pensamiento computacional. Algunas sugerencias, pues, de cómo hacer que permee esto más en las universidades? Guillermo, de nuevo. Nuevamente, yo creo que es más en el cómo entregas el conocimiento. Entonces, desde luego que ya de manera natural en ciertas disciplinas el pensamiento computacional ya está dado, ¿no? En otros no. Fíjate que hice un estudio con Marisol Ramírez, con José María Romero y con Edgar López, y casualmente nos salió muy interesante que la gente de informática y la gente de psicología no eran significativamente distintos en pensamiento computacional. Sí, con ingeniería, pero informática y psicología sorpresivamente estaban igual. Entonces, quizás variaban un poquito en términos de los componentes, ¿no? Como mencionaba Marcela, ¿no? La capacidad de colaborar y de trabajar de manera colaborativa era más patente en los estudiantes de psicología que en los de informática. Obviamente había otros elementos como el pensamiento algorítmico que eran un poquito más fuertes en los de informática. Sin embargo, ya en conjunto no había una diferencia. Lo cual me lleva a pensar que sí, la disciplina es importante y de entrada ya va a haber cosas en las que tú puedes pensar que naturalmente ya lo tienes implícito como en informática, ¿no? Sin embargo, algo se está haciendo, ¿no? En la manera en que entregas el conocimiento o analizas el problema que genera ese pensamiento computacional de una manera secundaria, adyacente o fortuita para nuestra suerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí insisto, yo creo que el punto es en el cómo genere las actividades para poder entregar ese conocimiento, es lo que va a hacer la gran diferencia en poder desarrollar el pensamiento computacional independientemente de la disciplina, ¿no? Inclusive en medicina, pues también puede ser muy claro, o sea, se siguen procedimientos muy estructurados, muy claros, que si no los sigues al pie de la letra, pues quién sabe, igual se te muere el paciente, tú eres el experto ahí, yo no, a lo mejor digo una barbaridad. Sin embargo, el que el propio estudiante sea capaz de desarrollar ese algoritmo sin que tú se lo des ya hecho, ¿verdad? Generando el conocimiento desde cero y estructurándolo, ya le genera un pensamiento computacional, en mi opinión. Gracias, Guillermo. Sí, ahorita que comentas este estudio, y uno, cuando entramos a las universidades de educación superior, pues ya traemos mucho bagaje previo, ¿no? Entonces, y queremos resolver todo con fragmentos, ¿no? Que les falta empatía, darles un curso de empatía. Que les falta pensamiento crítico, darles un curso de pensamiento crítico. Entonces, los profesores alucinan el montonal de cursos de formación docente que queremos dar, cada curso tocando una de tantas aristas que podrían mejorarse. Entonces, de acuerdo contigo con ustedes, en que debe ser algo transversal, y la manera como se integra
el currículum, los mecanismos de evaluación y las estrategias de enseñanza. Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a una pausa y estamos disponibles para que nos contacten a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre el pensamiento computacional y las universidades. Uno de los grandes retos es pensar qué es computable y qué no es computable, ¿no? Que nos trae toda esta discusión eterna y tan compleja de la separación entre la mente humana y lo que son capaces de hacer las computadoras. Pero al final del día, después de lo que hemos escuchado, creemos que es algo importante para reflexionar, analizar, explicitar en las discusiones de educación superior a nivel local, nacional e internacional. Pues Marcela, ¿cómo ves? ¿Cómo pueden las universidades y también los gobiernos, las instituciones formales promover la adopción del pensamiento computacional en sus comunidades? Y después, si quieren comentar también un poco de cómo ven el futuro, de hacia dónde va esto. Sí. Yo creo que un buen pretexto también es la analítica de datos, porque es una necesidad también transversal que para poder aprovechar los beneficios de todo esto, analítica o ciencia de datos, necesitamos poder pensar computacionalmente. Esto es, a partir de todos los datos, la información que puedan estar asociadas a cualquiera de las disciplinas y de las ciencias que enseñamos en las universidades, bueno, pues el poder abordar problemas para resolver con esos datos nos mueve de nuevo a formar equipos multidisciplinarios, al trabajo colaborativo, que cada vez más se debe fomentar entre las comunidades de los alumnos de educación superior. Yo quiero comentar también que me llamó mucho la atención, hice una búsqueda del término pensamiento computacional en el sitio de oferta académica de la UNAM y no encontré ninguna ocurrencia, pero tampoco la encontré en el Poli, ¿no? Y entonces, y esto me llevó a, bueno, voy a buscar qué hay de pensamiento computacional en el dominio de cada una de esas dos instituciones. En el primer caso encontré 300 resultados y en el segundo solo 43. Entonces hay un amplio espacio de oportunidad para que podamos diseñar, como bien se ha comentado, contenidos atractivos, actividades realmente interesantes, actividades que le signifiquen a todo profesional el descubrir que la tecnología es una aliada, sobre todo cuando no solo la sabemos usar, porque ese también es muy relativo, ¿no? Los jóvenes creen que dominan la tecnología y en realidad hay muchas habilidades que conviene adquirir, entre ellas el poder utilizar estos dispositivos y estos datos que tenemos a la mano para poderlos traducir en beneficios en nuestro desempeño profesional. Un alumno de educación superior está en un proceso de adquirir herramientas para desempeñarse así profesionalmente y por supuesto será sumamente importante que podamos diseñar lo necesario para que pase de ser un consumidor de tecnología a ser un creador, a ser un actor, a que esta alfabetización digital realmente se traduzca en algo concreto para que los alumnos en su desempeño profesional realmente aprovechen la tecnología y los datos. Me parece muy importante. Gracias, Marcela. Emiliano. Bueno, yo creo que las universidades son un lugar propicio para fomentar esta habilidad y para trabajar de manera transversal, ¿no? Tenés un montón de jóvenes curiosos con ganas de aprender, empezar a tratar de dialogar las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y que trabajen más fuera del compartimentado de cada asignatura o de cada materia o de cada carrera, sino que trabajen servicios en conjunto, que puedan trabajar, bueno, proyectos de investigación y proyectos de la vida tecnológica están compuestos por un montón de profesionales, no lo hace solamente un sociólogo, no lo hace solamente un politólogo, un
matemático o un médico, sino que se componen de tecnológicos, pero también hay lingüistas, también hay sociólogos, también hay politólogos, hay un montón de gente trabajando en esas investigaciones. Y bueno, ¿qué mejor lugar que una universidad, y sobre todo la UNAM, que es una cosa impresionante, cómo pueden trabajar en conjunto y abrir un poco, abrir las puertas y trabajar en conjunto. Y después también necesitamos, bueno, como mucha decisión política, ¿no? De los gobiernos de meter este tema en el candelero y que se introduzca el tema desde toda la educación básica y también que llegue a la universidad, que veamos esto que se nos va la vida en la región a meternos en el mundo tecnológico. Si no, nos vamos a quedar más atrás de lo que estamos. Ya hay empresas, por ejemplo, como dos grandes empresas, que es DeepMind y OpenAI, que están trabajando en su objetivo es trabajar en una inteligencia artificial general, o sea, que sea como un humano. Ese es el objetivo explícito que tienen en su misión web. O sea, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Cómo va a impactar en el mundo del trabajo? ¿Cómo va a impactar en la ciencia? Todo esto, bueno, eso lo tenemos que tener presente y tiene que estar como un tema clave para nuestros países. Gracias, Emiliano. Guillermo. Y retomando un poquito lo que menciona Emiliano de la inteligencia artificial, creo que ese es un punto clave. Ahora, los trabajos que está reemplazando la tecnología, a diferencia de cuando esto empezó a ocurrir en los 80s, 90s, ya no son nada más los trabajos repetitivos, ahora son trabajos calificados. Es decir, ya existe una codificación del pensamiento bastante más avanzada y por lo tanto la persona tiene que ir un paso adelante, ¿no? Yo creo que formar pensamiento computacional como comunidad, como bien mencionaba Emiliano, multidisciplinario, como mencionaron tanto Emiliano como Marcela, en la universidad es importantísimo, pero también atendiendo necesidades de la comunidad a la que sirve. Entonces, ahora sí que salir a problemas reales, realmente entender qué ocurre, mezclar los diferentes saberes y las diferentes disciplinas, generar una solución en conjunto, y eso sería, ahora sí que, algo difícil de replicar, ¿no? Es algo que sí realmente creo que puede ayudar muchísimo en pos de ese objetivo. Gracias. Sí, ahorita en este tipo de programas que hacemos de manera virtual, en paralelo todos tenemos a la mano algún dispositivo digital y ahorita que escuché a Marcela, busqué en la base de datos de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad para ver cuántas tesis tienen el término pensamiento computacional. No nada más en el título, en cualquier parte del documento. ¿Y cuántas creen que encontré? Una. Yo creo que a reserva de hacer una búsqueda más exhaustiva y con mejores estrategias bibliotecológicas, yo creo que es palpable por lo que hemos dicho que a pesar de que el término ha permeado mucho en segmentos importantes de la comunidad educativa a nivel internacional, en términos de dedicar tesis de posgrado a esto, de tener líneas de investigación dirigidas a esto, en tener segmentos o más bien proyectos transversales, porque yo creo que algo que propicia mucho esto es el trabajo inter y transdisciplinar entre diferentes escuelas y facultades para que se nutran y generen más conocimiento original sobre el tema. Porque, reitero, como decía hace rato, hay mucha más literatura de este tema en la educación básica que en educación universitaria. Marcela, ¿cómo ves esto? ¿Cómo promover que se haga investigación sobre el tema en nuestros países? Ustedes ya han comentado que han hecho estudios, ¿no? Guillermo comentó ahorita alguno, pero comparado, por ejemplo, con estudios sobre el aprendizaje de las matemáticas o sobre la lectoescritura, siento que hay bastante menos investigación sobre este tema. ¿Cómo ves? ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Sí, yo creo que primero reconocerlo como un tema estratégico, como decíamos, para dejar de ser solo consumidores de tecnología y tener la posibilidad de aspirar a perfiles distintos. Y como ha comentado Emiliano, es un tema regional también, ¿no? Que creo que podríamos hacer mucha colaboración también en Latinoamérica para poder enfrentar juntos esta falta de desarrollos propios, de que no, en unos años no solo nos refiramos a
la compañera Wing del MIT, sino que realmente podamos estar ya en una posibilidad de hablar del estudio de Guillermo, del estudio de Emiliano, del estudio de lo que podemos hacer con nuestros alumnos para poder, por una parte, subsanar a los que ya llegaron a educación superior y que no tuvieron algo previo, pero también de haber podido empujar a que sí se vea que para los países de nuestra región va a ser muy importante que podamos fomentar estas habilidades, no solamente en los alumnos, sino en amplios sectores de la población. Entonces creo que pues estamos ustedes con este programa nos están poniendo un gran foco de atención sobre un tema que creo que sí lo debemos de trabajar más, como hemos dicho ampliamente en estos comentarios, de manera colaborativa y transdisciplinaria, y pues ya poner manos a la obra. Gracias. Emiliano, ¿alguna sugerencia en este sentido? Sí, si bien el término pensamiento computacional es un término nuevo y es todavía un constructo en construcción, valga la redundancia, todavía no hay como muchos instrumentos para evaluar los logros de aprendizaje, que eso es un gran desafío. Nada, que hay que trabajar sobre eso. Solo mencionar que nosotros estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la UNAM y con Paraguay en la construcción de un instrumento de evaluación de pensamiento computacional para nuestros países. Si bien no es para universidades, es para adolescentes y niños de 12 años. Y bueno, eso es como un comienzo y se formó un grupo muy, muy bueno, interactivo, y estamos finalizando ahora y va a quedar pronto un videojuego que va a ser abierto para todos, para usar. Así es, Emiliano, muchas gracias. Y hablando de los videojuegos, hay también información de que los juegos pueden ayudar los videojuegos y juegos en computadora a desarrollar el pensamiento computacional. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cuál cree que es el futuro del pensamiento computacional en el ámbito educativo. Me voy a remontar a mi carrera, que ya algunos ayeres fue cuando la estudié. Soy ingeniero en sistemas computacionales y bueno, en aquellos ayeres sí era primordial, ¿no? El desarrollo de este pensamiento computacional sobre cómo hacer los algoritmos para después llevarnos a los programas que había que codificar en diferentes sistemas. Y bueno, tenía que desarrollar eso de manera preponderante, ¿no? Para los computólogos, pero ahora con el tiempo la tecnología pues ha venido a aparecer en diferentes nichos, en diferentes áreas. Ya hay un mayor acceso para los que tenemos la posibilidad de tener computadoras, conexiones a internet, tabletas, bueno, todos los dispositivos que ya conocen. Pero bueno, esto nos ha ayudado a que este pensamiento computacional pues aparezca en diferentes áreas del conocimiento. Tal es el caso de la biología computacional. Es el particular hecho de que los biólogos abordan de forma diferente sus estudios. El caso de la teoría de juegos computacional, en ese mismo sentido, son los economistas que encuentran nuevas formas, nuevos métodos de estudiar esta teoría de juegos. Igual es el caso de la nanotecnología, donde igual los químicos abordan de maneras diferentes y piensan por forma diferente. Y el caso de los físicos con la computación cuántica, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, el pensamiento computacional ha venido a permear a diferentes áreas, ¿no? Y entonces ahora donde anteriormente era un lenguaje algo tecnicista, esto de los algoritmos, entidades, relaciones, pues ahora ya es más común en las diferentes áreas que no únicamente son del área de cómputo. Entonces, el futuro de la educación, así la veo, mayor es tener un lenguaje común entre las diferentes áreas, entre los diferentes campos del conocimiento, y donde ya no es específicamente del área de la ingeniería de cómputo, sino se ha abierto a pensarla de forma diferente, en abordarlo, y sobre todo, ¿no? Algo fundamental que en todo esto debemos tenerlo muy en claro, es la literacidad de datos, donde es el asunto de cómo se leen los datos, cómo se trabaja con los datos, cómo se interpreta con los datos, cómo se analizan los datos. Entonces, como ustedes saben, todo actualmente es digital, hay muchos registros de los datos, entonces en cualquier área habrá datos para pensarse, para desarrollar algoritmos,
Y entonces justamente las diferentes áreas tendrán que tomar este pensamiento computacional para, bueno, mejor abordaje de sus preguntas de investigación, de sus hipótesis. Entonces la veo así, más permeada en todas las áreas, en todos los ámbitos, y bueno, será cosa de estarla desarrollando cada vez más. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el pensamiento computacional y las universidades. Es todo un tema, ¿no? Decía Steve Jobs, que en paz descanse, todo mundo debería de aprender a programar una computadora porque te enseña cómo pensar. Y a pesar de que ya comentamos que pensamiento computacional no necesariamente implica una computadora, que la gente que procesa los datos y la información, pues puede ser también, o de hecho es la mente humana. ¿Cómo, cómo podemos ayudar a que la sociedad como un todo y las universidades en particular hagan un esfuerzo por incorporar estos conceptos en sus procesos? Pues algunas reflexiones y recomendaciones finales, Emiliano. Bueno, nada, el mundo en el que vivimos es digital y es cada vez más digital. La pandemia claramente aceleró este proceso de digitalización que estamos viviendo en los albores de la cuarta revolución industrial. La tecnología empapa todas las actividades humanas. La tecnología es un tema humano, esencialmente es un problema humano. La computación es un problema humano. Tenemos que, bueno, seguir trabajando en este sentido, que los gobiernos pongan esto en énfasis, que las universidades también lo tomen, que haya más financiación, más investigación, porque este proceso que estamos viviendo se va a seguir acelerando, sobre todo ahora con la introducción de la inteligencia artificial, donde, bueno, todos los ciudadanos tienen que saber lo que está pasando, tienen que tener un nivel de alfabetización en el mundo digital, en el mundo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Finlandia, el gobierno de Finlandia ahora sacó un curso para todos sus ciudadanos sobre inteligencia artificial. ¿Quiere que todos sean desarrolladores de inteligencia artificial? No. Quiere que todos comprendan lo que está pasando con la inteligencia artificial. Ese es su objetivo. Y bueno, ese debería ser parte de los objetivos de la región. Gracias, Emiliano. Guillermo, algunas reflexiones. Sí, enfocándonos un poquito más otra vez a las instituciones educativas, quizás pensar que ya muchas que han tratado de hacer diseño de currículo por competencias, identifican habilidades que declara la UNESCO, de las cuales probablemente 12 de las 15 son más suaves que técnicas, pero vaya, los incorporan y dicen: en esta carrera vamos a desarrollar pensamiento crítico, vamos a desarrollar pensamiento algorítmico y vamos a desarrollar muchos componentes del pensamiento computacional. El problema es que luego del plan a la obra se quedan las cosas en la palabra, ¿no? No hay manera porque no saben cómo hacerlo. Entonces, lo primero es nosotros como educadores aprender cómo desarrollar pensamiento computacional, pensar fuera de la caja, no tener un modelo educativo del siglo XVIII para vivir en el siglo XXI, sino tratar realmente de hacer las cosas ya de acuerdo a las necesidades que nos marca la era en la que estamos viviendo, ¿no? Ya cuando nosotros nos transformamos digitalmente, entonces podemos transformar a los alumnos. Entonces hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo como una cultura, como algo que se vaya haciendo en actividades diarias, que siempre vaya reforzando esa capacidad de entender, ¿no? Y de poder generar ese pensamiento computacional. Gracias, Guillermo. Sí, es que ahorita que te escuchaba, ya ves que el hombre propone, Dios dispone, y nada, es que ahora en lugar del diablo, ahora llega COVID y todo lo descompone, ¿no? Todos nuestros planes y proyectos. En fin, es todo un reto el llegar de una idea a la implementación y a la sustentabilidad de cualquier adopción. Marcela, ¿qué nos dices de conclusiones? Pues yo recomendaría a quienes nos escuchan que pues es importante perderle el miedo a la tecnología. La tecnología es una herramienta, tiene que ser nuestra aliada, el ser humano debe lograr hacer uso de ella para lo que sean nuestros fines y no al revés. Y bueno, pues en este sentido, si hay la posibilidad de fomentar desde niños el que tengan este acercamiento pues a temas de robótica, de programación. Creo que sí es una actividad que llega a ser apasionante para muchos de ellos. Les puede ayudar a descubrir también alguna cuestión vocacional que
que si no estamos cercanos a la tecnología, si no la destripamos, entonces no podemos necesariamente descubrirla tan fácilmente. Y en este sentido también, en las universidades hay muchos cursos que no necesariamente se llaman pensamiento computacional, pero sí se llegan a llamar programación para no programadores. Y estos también son muy recomendables porque también son una manera de aproximarnos a esto que hemos hablado el día de hoy, de cómo puedo entender qué es lo que pasa en esas cajas, en esas computadoras, y cómo puedo aproximarme a desarrollar esta capacidad de expresar una solución a un problema de manera computacional, de manera que hasta una computadora lo pueda abordar, y que entonces de esta manera pues podamos caminar hacia poder fomentar el desarrollo de este tipo de pensamiento. Ustedes en la serie han abordado otros tipos de pensamientos, muy interesantes todos los programas. Hoy se ha hablado de pensamiento computacional y bueno, esa es la invitación, acercarnos, perder el miedo. Hay medios y bueno, sin duda lo que ya comentamos también, hay que fomentar más investigación educativa en este sentido y más incursión del tema en actividades para los diferentes programas curriculares. Así es, así es, Marcela. Es que en el programa hemos tocado muchos temas, ¿no? Pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y habilidades blandas, etcétera. Y se maravilla uno del enorme abanico de cosas que hay para mejorar el aprendizaje en las universidades. Pero seguimos confrontándonos con el reto enorme de todas estas estrategias que están muy bien, que tienen un sólido sustento académico, pero a la hora de integrarlas en los hechos y de implementarlas como algo que tenga, pues, valor curricular para las personas, como algo que tenga valor para su promoción en los espacios de trabajo, entonces a veces no es tan sencillo. Yo creo que ya estamos en la tercera década del siglo XXI. Y las habilidades del siglo XXI ya las hemos oído muchas veces. Y el pensamiento computacional como término no está en muchos de estos modelos, ¿no? Yo creo que a medida que el concepto de literacidad digital avance y va mezclado con la solución de problemas y el pensamiento crítico, esto puede tener un mejor hogar en políticas educativas, en cuestiones formales, ¿no? Declaraciones de organizaciones como la UNESCO y las secretarías y ministerios de educación de países y estados de lugares como en el que vivimos en México, ¿no? Yo creo que parte de la responsabilidad es de la persona, ¿no? El ciudadano. Vivimos ahorita la cuestión también que hemos discutido en el programa del calentamiento global y cómo a pesar de que el problema lo tenemos ahora sí, perdón por la broma, es una papa caliente, es la papa caliente más grande que tenemos en nuestras manos ahorita y sigue sin permear el proceso educativo de muchos lugares. Entonces, regresando a la responsabilidad de la persona, hay muchos cursos masivos abiertos en línea del tema. Preparando para el programa, revisé algunos videos de estos MOOCs, cursos abiertos en línea del tema, la mayoría en inglés, pero hay mucho material para que cualquier persona interesada profundice en esto. Pues, ¿algún comentario, Guillermo, sobre cómo crees que le recomendarías a un individuo que nos está viendo, que ya terminó su carrera y que se dedica a su trabajo personal? ¿Vale la pena que se empape un poco de este concepto? No, pero desde luego, claro que sí. De hecho, yo lo que le recomendaría es acercarse a grupos de interés especial, por ejemplo, ¿no? A foros, a comunidades que traten el tema o que la desarrollen, aunque no le llamen pensamiento computacional, como bien mencionabas, ¿no? Hay dimensiones. Entonces, estamos hablando de solución de problemas, estamos hablando de algoritmia, estamos hablando de abstracción y modelación. Entonces, todos estos son componentes que en un momento dado puede desarrollar y que puede trabajar hasta en clubs, ¿no? Y no perder la capacidad de readaptarse en habilidades al ambiente, porque cada vez es más importante que cada quien sea transformable en sus habilidades para seguir siendo valioso en el mundo profesional, ¿no? No te puedes quedar nada más con lo que aprendiste en la escuela y eso todos lo sabemos, ¿no? Hoy en día
mucho más. Es aún mucho más importante. Entonces, el tomar cursos, educación continua, buscar comunidades que hablen del tema, yo creo que eso es lo importante, siempre estar en movimiento. Gracias, Guillermo. Pues es este asunto de cualquier cosa, desde cómo coleccionar estampillas, postales o los fanáticos de ciencia ficción, eh, siempre hay en este mundo tan grande gentes interesadas en todo tipo de cosas. Pues busquemos grupos de esto de crear comunidades de aprendizaje para avanzar sobre esto, cómo resolver problemas que sean relevantes para la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas que tocamos en el programa, cada vez que hablamos de todos estos aspectos, es cómo tender este puente traslacional o de brincar la brecha entre la comunidad académica que está en su mundo de generar artículos publicados en revistas indizadas y la sociedad que desafortunadamente, como lo hemos comentado también en otros programas, ha ocurrido este fenómeno global del rechazo a lo técnico, del rechazo a lo científico, y a veces hasta, no nada más rechazo, sino un franco desdén y a veces hasta agresión, como hemos visto con lo de las vacunas en los últimos años. Pues es todo un tema, les agradezco muchísimo por los comentarios, nos da mucho que pensar. Yo le sugeriría a la audiencia, pues, retomando lo que dicen ustedes, cada uno de nosotros es responsable de seguir creciendo como persona para poder aportar a esta sociedad tan complicada en la que vivimos. Y ser lo suficientemente humildes para reconocer que siempre podemos aprender. Pues el tema es fascinante y les agradezco muchísimo. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Melchor, y un gusto compartir con Emiliano y Guillermo. Emiliano, un placer que nos acompañes desde Sudamérica. Muchas gracias, Melchor. La verdad que un gusto también charlar con Marcela y Guillermo de este tema que realmente es apasionante. Gracias. Y Guillermo, desde Norteamérica, gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo estar en el foro y gracias por la invitación. Muy bien, pues quisiera terminar como hacemos habitualmente el programa con una frase. Es un proverbio hebreo que dice, no confines a tus niños a tu propio aprendizaje, porque ellos nacieron en otra época. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima tertulia.